Qué lindo. Bienvenido de vuelta, felicidades. Qué lindo que es. Qué lindo poder bautizar hermanos que dan testimonio de lo que el Señor ha hecho en sus vidas y están viviendo eso. Es lindo ver cómo Dios obra y estamos contentos como iglesia de recibirlos. Vamos a abrir nuestras Biblias a 1 Timoteo capítulo 6, versículo 20. Hay unos cuantos visitas hoy. Antes de comenzar, no quiero que parezca extraño lo que vamos a predicar ni nada. Nosotros tenemos la costumbre en nuestra iglesia predicar la Biblia versículo por versículo y libro por libro. Entonces, estamos en un libro, hoy estamos terminando 1 Timoteo, es el mensaje número 27, comenzamos en capítulo 1, versículo 1 y hoy terminamos con capítulo 6, versículos 20 y 21. También quiero que sepan, porque va a salir en el mensaje, la congregación ya lo sabe, pero para las visitas, que nuestra iglesia tiene 40 años este año, he sido el pastor por 40 años y comenzando en diciembre voy a ser el copastor. Así que mi tiempo de pastor principal se va terminando, ya tenemos un nuevo pastor esperando su momento y yo voy a ser el copastor. Y tengo que explicar eso a las visitas porque eso va a salir en el mensaje de hoy. Así que quiero que lo sepan. Bueno, llegamos a capítulo 6, versículos 20 y 21. Y para mí es un día especial y un día emocional. Porque no hay nada que disfruto más que predicar la Biblia libro por libro. Y comenzar con un libro y predicarlo por meses, o como en el caso del libro de Romanos, por años, y ver versículo por versículo el mensaje de Dios y compartirlo con ustedes y disfrutarlo juntos. Y hoy estoy predicando los últimos versículos del último libro entero que yo voy a predicar. En el futuro, si el Señor me permite, es la idea que voy a estar predicando de vez en cuando, aquí, en otros lugares donde me invitan. No voy a dejar de predicar. Pero normalmente te invitan a predicar un domingo en algún lugar, no predicas un libro. Entonces, para mí es un día lindo, es un día que esperábamos, pero es un día triste para mí también, porque voy a perder algo que amo, que no es solamente predicar, sino predicar libro por libro. Entonces, ha sido una semana interesante mirando en esto y pensando en todo eso. Pero el tema de hoy también es muy oportuno. Y voy a hacer algo que casi nunca hago en el tiempo de aplicación. Voy a personalizarlo un poquito, como es el fin del libro y también las cosas que Pablo está diciendo a Timoteo. Son cosas que por allí me toca personalmente, pero como siempre no vamos a comenzar con aplicación, vamos a comenzar con interpretación. Primero tenemos que saber qué es lo que Pablo estaba diciendo a Timoteo, y así entender cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas y a nuestra iglesia. Aquí Pablo está escribiendo a Timoteo, que está en Éfeso, ustedes se acuerdan, y él va a decir a Timoteo algunas cosas que él quiere decir al terminar este libro. Realmente, si lo podemos pensar bien, lo que está pasando en los dos versículos que vamos a ver hoy, Pablo está pasando la posta. Él está terminando su tiempo y en 2 Timoteo también habla de lo mismo y entregándolo a Timoteo. Ahora, yo corría cuando era joven, era un corredor. Sí, yo sé que parece imposible eso, pero fui un corredor. Y corría en carreras de relevos, donde no era solamente suficiente que uno tenía el mejor equipo y corría más rápido, sino llegaba un momento cuando tenía que pasar la posta. Y yo me acuerdo la gran desilusión cuando fue corriendo cada corredor y pasando la posta, y después por allí llegó el último entrega de la posta y se cayó al piso. Y de pronto el equipo que corría mejor, el equipo con los mejores corredores, el equipo que se había entrenado tanto, perdió la carrera porque no entregaron bien la posta. Es triste. Y los mejores corredores, si van a correr una carrera de relevos en una olimpiadas o algo así, no solamente practican su correr, sino también practican el pasar la posta. Y vemos aquí en los dos versículos que vamos a ver que Pablo está pasando la posta a Timoteo. Ahora, vamos a ver que es un hombre a otro hombre. Así es en la obra de Dios. En la obra de Dios es Dios siempre que está soberano, es Dios siempre que está sobre la obra. Toda la obra pertenece a Dios, pero Dios utiliza hombres.
Y en este caso tenemos a Pablo escribiendo a Timoteo, y él va a decir, comenzando en versículo 20, Timoteo, y si miras en la Reina Valera, dice, oh Timoteo, esa exclamación que hemos visto antes, marcando su relación personal con Timoteo y dando un mensaje especial a Timoteo, habiendo dicho en capítulo 1, versículo 1, que él es Pablo, apóstol de Jesucristo, y ahora está terminando la carta hablando a quien él identificó en 1 Timoteo 1, 2 como Timoteo, verdadero hijo en la fe. Entonces, él está comunicando algunas cosas que él quiere comunicar. Vemos a Pablo, el misionero viejo, aunque no era más tan viejo como soy yo en este momento, pero el misionero viejo entregando ministerio a Timoteo el joven. Tenemos a Pablo, que en cierta manera representa el pasado, entregando el ministerio a Timoteo, que es el futuro. Y vemos eso siempre, y Pablo entonces va a hablar a Timoteo, pero quiero que miren la última frase también antes de que nos metemos adentro, que dice, la gracia sea con ustedes. Pablo habla directamente a Timoteo, pero cuando termina utiliza la palabra ustedes en plural para que toda la gente de Éfeso podía ver que esta carta fue personal a Timoteo, pero también era para todos ellos. Ellos también tenían que ver lo que él estaba diciendo y tomar responsabilidad también en el asunto. Entonces, como esto es el último libro entero que voy a predicar, quiero personalizarlo un poquito a lo que está pasando en nuestra iglesia en este momento, lo que estaba pasando en Éfeso con Pablo y Timoteo. Vemos aquí que Dios utiliza a hombres. Ahora, sabemos que la obra es del Señor y que la iglesia es del Señor, y el Señor dijo, esta es mi iglesia y sobre Cristo edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Pero vemos en el tiempo que Dios utiliza a hombres y utiliza a distintos hombres en distintos momentos como parte de su plan eterno para la iglesia. Recuerden que Pablo, que está escribiendo a Timoteo, que ya es viejo, pero nos acordamos de él. Cuando vemos a Jesús en los evangelios y Jesús está con sus discípulos, Pablo no está presente. Nadie en ese tiempo está pensando qué importante que sería tener un hombre como Pablo. No le ocurrió a nadie. Pablo realmente en la Biblia no existe todavía. Solamente Pablo comienza a verse en Hechos cuando está persiguiendo a la iglesia. Pablo mismo dijo, yo soy el primero de entre los pecadores. Pablo dijo, no soy digno de estar en el ministerio porque yo perseguía a la iglesia. Pero Pablo también dijo vez tras vez que él fue salvo por la gracia del Señor. Él dice, no merezco ser salvo, no merezco perdón, pero el Señor me salvó por su gracia, es gratuito, es algo que el Señor me regaló. Y después vemos que Pablo dice que fue llamado a ser apóstol, aunque no era digno de eso, pero fue llamado a ser apóstol, llegó a ser un gran misionero, tenía un gran ministerio, escribió mucho del Nuevo Testamento, y aquí lo encontramos llegando cerca al final de su ministerio. Y recuerden lo que él va a decir en 2 Timoteo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, pero ya no voy a estar más. Y vemos que él está escribiendo a Timoteo, quien él llamó su hijo en la fe, una persona al cual él había delegado responsabilidades y él había comisionado. En capítulo 1, versículo 3, al principio de este libro, él dijo, yo te rogué al salir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras o para que mandes a algunos que no enseñen doctrinas extrañas. Él había delegado un trabajo importante que Timoteo fuera ministrando en Éfeso en su lugar. En capítulo 1, versículo 18, él dijo a Timoteo, esta comisión te confío. Le confió una comisión, le dio una tarea y dijo que peleara la buena batalla. Ahora entonces, cuando encontramos el final de este capítulo, estamos lo más que podemos entender históricamente que Pablo está dentro de 2 o 3 o quizás 4 años de su muerte. Está llegando al final de su ministerio. Pero Timoteo no. Timoteo es joven. Timoteo es alguien que en cierta manera está comenzando su ministerio. En 1 Timoteo 4:12 el Señor dijo a Timoteo, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Tú eres más joven, pero eso no significa que no podés ministrar. Tú eres más joven, pero sigues siendo fiel al Señor. Tú eres más joven, pero ahora es tu tiempo para el ministerio.
En 2 Timoteo 2:2, Pablo dice a Timoteo, y esto es el patrón para todas las cosas que podemos ver en esta noche, él dice así a Timoteo: lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Entonces Pablo dice, yo te enseñé a ti, Timoteo, pero yo ya estoy por morir. Pero ahora tú vas a enseñar lo que yo te enseñé y vas a enseñarlo a hombres fieles, hombres en el cual tú puedes confiar que ellos van a enseñar también a otros. Entonces en ese versículo encontramos 4 generaciones. Timoteo, Pablo que enseñó a Timoteo, Timoteo que enseña a hombres fieles y hombres fieles que enseñan a otros después de ellos. Y así es el plan de Dios, que Él pone a Pablo en un momento de tiempo, a Timoteo en otro momento de tiempo y a otros hombres fieles en otro momento del tiempo. Pero la obra de Dios sigue adelante porque todos los tiempos son de Dios y Él está haciendo su obra. Ahora en Don Torcuato estamos en el tiempo de pasar la posta. Aunque estoy allí para entregar la posta y lo estoy escondiendo así, ¿no? No tengo tanta ganas de entregarlo, pero Dios quiere que sea entregado. Pero quiero que entendamos al ver esto que Dios utiliza un hombre en un momento y otro hombre en otro momento, pero la obra del Señor sigue adelante. Y es simplemente pasar la posta de generación a generación a generación, que Pablo hizo eso con Timoteo y Timoteo lo hizo con otra generación y los hombres fieles lo hicieron con otra generación y han pasado generación tras generación tras generación tras generación hasta que aquí estamos. Pero la iglesia de Cristo sigue adelante, la iglesia de Cristo sigue siendo edificado por medio de distintos hombres en distintos momentos. Entonces Pablo había delegado a Timoteo la tarea de corregir a los falsos maestros en la iglesia de Éfeso y ahora él termina la carta por pasarle a Timoteo la posta. Vamos a leer, son 2 versículos. Uno dice, 2 versículos, sí, no te preocupes, vamos a ver muchas cosas acá, pero dice así, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabras vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia, la cual profesándola algunos se han desviado de la fe. La gracia sea con ustedes. Vamos a encontrar en estos 2 versículos 4 consejos para el líder de la próxima generación de la iglesia de Cristo. 4 consejos para el líder de la próxima generación de la iglesia de Cristo. Primer consejo. El primer consejo de Pablo a Timoteo es de guardar lo encomendado. De guardar lo encomendado. Dice Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Ahora, la palabra encomendado es una palabra que nosotros entendemos muy bien, si entendemos lo que significa en griego. La palabra significa un depósito, guardar el depósito. Algo depositado por otro. Es la idea de una propiedad de gran valor encomendado o depositado con alguien o con algo para que esté cuidado bien. Realmente es un término banquero. Es un depósito, la idea es como un depósito en un banco. Depositamos dinero nosotros en el banco, está entregado al banco, debe estar guardado por el banco. Pensamos que el banco tiene seguridad, que hay protección, pero también confiamos de que cuando ponemos algo en el banco, que más adelante lo vamos a recibir de vuelta. Y si creemos que depositamos en el banco y el banco no nos va a devolver lo que depositamos, ¿qué? No depositamos. Si no, estamos buscando seguridad por hacer el depósito. Yo estaba mirando en esta semana que quería ver cómo funcionan algunas cosas de seguridad aquí en el país. Y yo vi, por ejemplo, que como protocolo, una entidad financiera, para que esté bien guardado cualquier depósito que está hecho, tiene que tener alarma, tiene que tener detectores de incendio, tiene que tener control de acceso, tiene que tener sistema de televisión circuito cerrado y tiene que tener antivandalismo. Tiene que tener un montón de protecciones porque la idea es que depositamos algo y esperamos que esté de vuelta. Hay distracciones por todas partes hoy, ¿no? Espero que se casaron o algo lindo. Ahora, yo también buscaba porque quería leer sobre qué clase de protección o de seguridad tenemos en el país para el Banco Central, ¿no? Y buscaba por Google por todas partes y parece que no hay nada para proteger el Banco Central, no pude encontrar nada.
pero seguramente hay. Pero ¿sabes lo que saltó todo el tiempo cuando buscaba seguridad? Salía seguridad ciber, ¿no? Porque hoy en día depositamos dinero y realmente son números que tienen valores y entonces por allí invertimos números. Alguien nos hace una transferencia, nosotros hacemos una transferencia, realmente son cosas que se muevan, pero cuando yo recibo una transferencia, espero poder hacer una transferencia, y si no puedo hacer la transferencia, entonces no quiero que el depósito sea hecho en ese banco. Y tenemos seguridad ciber para que nadie puede con unos par de clics llevar todo lo que hay allí. Yo estaba leyendo de la caja de seguridad que según las estadísticas, hay 800,000 cajas de seguridad en los bancos en Argentina y 50,000 cajas de seguridad en entidades de resguardo de valores. Y en esta semana, con todos los problemas que habían en la economía, aparentemente algunos se asustaron porque escucharon un rumor que iban a abrir las cajas de seguridad para ver quién tenía qué cosa en la caja de seguridad. Y alguien del gobierno, no miréis bien, dijo, jamás en la historia de Argentina hemos abierto las cajas de seguridad. No sé si es así, yo estoy en el país hace 43 años y siempre hay rumores que van a abrir las cajas de seguridad. Pero creo que hasta el día de hoy, solo con un orden judicial, si hay evidencia de un crimen que puede estar en esa caja de seguridad, abren cajas de seguridad. ¿Y por qué? Porque si yo entiendo que en esta semana gente hizo muchas colas para ir allí a la caja de seguridad para retirar sus cosas. ¿Por qué? Porque pusieron cosas de valor y lo depositaron en la caja de seguridad y esperan que estén cuidados en ese lugar. Entonces, entendemos que cuando hacemos un depósito en el banco, el dinero no es del banco. Y tenemos la expectativa de que el depósito esté dado de vuelta a nosotros. Ahora, eso también, esta idea de depositar, se ve cuando estamos hablando de propiedad de gran valor. Está encargado a alguien, un banco o una persona para asegurar que nada pasa con eso. Está encargado a alguien que creemos que es fiel. Está encargado para su protección. Y nosotros esperamos que lo depositamos y en algún momento esté pasado intacto, que esté pasado no adulterado, que esté pasado con el mismo valor con el cual nosotros lo depositamos. Pasa lo mismo con un recuerdo de familia. Algunos tienen recuerdo de familia que recibieron del abuelo, quien lo recibió de su abuelo, y viene del abuelo, del abuelo y del abuelo. Y es algo antiguo. Y quizás tiene gran valor monetario, quizás simplemente tiene gran valor familiar. Pero nosotros vamos pasándolo de generación a generación a generación. Quizás tenés el anillo del bisabuelo y que querés pasarlo a tu hija cuando se casa o algo así. Entonces lo guardas bien, lo tenés en un lugar, lo depositaste, pero cuando llega el momento querés pasarlo. Y una cosa que debemos observar de eso es que si yo pierdo el anillo que recibí de mi bisabuelo, y entonces yo lo pierdo, el que pierde es mi nieto o mi hijo o mi nieto. Porque lo que fue pasado a mí para que yo lo guardara y yo lo pasara, no va a ser pasado porque yo no lo cuido bien. Entonces Pablo está diciendo acá a Timoteo, guarda lo que se te ha sido encomendado, guarda lo que fue depositado en ti. Ahora, parece que vamos a hablar de dinero, pero no, este tema no tiene nada que ver con dinero, solo quería explicar el concepto de depositar. Porque ¿qué es depositado aquí al final de este libro? Lo que ha sido depositado es la verdad. Ha sido depositado la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio fue depositado en Timoteo. Recuerden que Pablo decía a él que él había conocido el Evangelio desde su niñez, que su mamá y su abuela habían enseñado a él la palabra de Dios. Alguien te enseñó a ti el Evangelio y tú, si conoces a Cristo como Salvador, aceptaste el Evangelio de Cristo, pero ahora ese Evangelio, ese tesoro que el Señor te encargó a ti, tienes que pasarlo a otros. Alguien de la otra generación te predicó a ti el Evangelio, tú tienes que predicarlo a la próxima generación. Esa verdad es la revelación de Dios. Lo que Dios nos reveló para que podamos saber quién es lo que se encuentra aquí en esta palabra. Y alguien te enseñó la palabra de Dios, te depositó eso en ti, esa verdad, y ahora tú tienes que pasarlo a la próxima generación.
Es la verdad apostólica, lo que Pablo como apóstol enseñó a Timoteo, que no era un apóstol, pero Timoteo tenía que tomar la doctrina que le enseñó el apóstol y pasarlo a la próxima generación. En 1 Timoteo 4:16, Pablo dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo aseguras la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Entonces, ten cuidado de la doctrina, persevera en eso, porque haciendo eso pueden ser salvos los que te escuchan, la próxima generación que va a escuchar de ti. En 1 Timoteo 3:16 vimos hace unos meses en este mismo libro que Pablo dijo que la iglesia de Dios es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Como iglesia, el Señor nos entregó una iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Y todos nosotros que recibimos eso, debemos ver la necesidad de que nosotros pasamos a la próxima generación una iglesia que todavía guarda la sana doctrina de la palabra de Dios. Eso es lo que nos fue entregado y eso es lo que nosotros tenemos que entregar. Porque como vimos en ese pasaje, si la iglesia no es columna de la verdad, no tiene ninguna razón de existir. En 2 Timoteo 1, 3 y 14, Pablo dice a Timoteo, retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí. Las sanas palabras que yo te enseñé, hay que retenerlos. Y más adelante dice que guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Allí está el mismo concepto, el tesoro que te ha sido depositado. En 2 Timoteo 2:15, Pablo dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Entonces nosotros la palabra de verdad que alguien nos enseñó, debemos poder también utilizar bien la palabra de Dios para enseñar también a otros. Y en Judas, versículo 3, Judas dice, amados, por el gran empeño que tenían en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregado a los santos. Judas dice que vos y yo que hemos recibido la fe, y allí la fe está hablando de la doctrina, de la palabra de Dios, los que hemos recibido eso tenemos que luchar ardientemente para que no se pierda. Nos fue confiado a nosotros como un depósito y tenemos que pasarlo a nuestros hijos y a nuestros nietos y en la iglesia a la próxima generación, porque es la doctrina, la palabra de Dios que fue entregado una sola vez para siempre a los santos. En Hechos capítulo 2, versículo 42, vemos que los discípulos en el día de Pentecostés, el primer día de la iglesia, dice que la primera cosa que hicieron, dice, se dedicaban continuamente a la doctrina de los apóstoles. Entonces, Pablo aquí está diciendo a Timoteo, te hemos hecho un depósito en ti, un depósito que tú tienes que pasar, pero ese depósito no es dinero, no es joyas, no es oro, es la verdad de la palabra de Dios, la sana doctrina, la palabra de Dios misma, la verdad absoluta de Dios. Pablo tenía que confiar que Timoteo iba a ser fiel en pasarlo a la próxima generación. Y yo te pregunto hoy a ti, ¿qué harás con ese depósito que Dios hizo en ti? Esa verdad que recibiste, ¿qué haces con eso? Ese evangelio que alguien te predicó, que te permitió conocer a Cristo como Salvador, ¿qué has hecho con eso? ¿Lo estás pasando a otros? Esa verdad que alguien tomó el tiempo, quizás cuando fuiste niño, quizás hace poco, tomó el tiempo de acercarse, enseñarte la palabra de Dios, quizás discipularte, enseñarte cómo usar la palabra de Dios. ¿Qué haces con lo que esa persona depositó en ti? Eso es lo que Pablo está hablando aquí. Y ahora Pablo le da a Timoteo un mandato con respecto a ese depósito de la verdad. Dice, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Es un mandato, un imperativo. Significa vigilarlo, protegerlo con medidas extraordinarias. Es como ser una guardia. Es defenderlo, predicarlo, pasarlo a la próxima generación. Ahora, hay un concepto que quiero que entendamos. A veces si hay algo que yo hago, si yo invento algo, si yo fabrico algo, si yo hago algo, por allí puedo pensar, esto es mío, puedo hacer lo que quiero con esto.
¿no? Ahora delante de Dios no es así, pero es un concepto que podemos entender. Pero cuando hablamos de este depósito, debemos entender que esto no es algo que me pertenece a mí. No es algo que yo fabriqué o que yo inventé. Es algo que alguien me dio a mí, con la expectativa que yo fuera un hombre fiel que va a también enseñar a otros. Entonces, la verdad de la palabra de Dios no es tuyo, lo recibiste de otro. La verdad de Dios viene de Dios, fue encomendado a ti. Esta verdad fue entregado a ti para ser pasado por ti. Fue recibido por ti para ser entregado por ti. Fue predicado a ti para que sea predicado por ti a otros. No eres el autor de esta verdad, sino eres la persona que tiene que preservar esta verdad. El evangelio creído tiene que ser el evangelio predicado. Entonces debemos entender que nosotros hemos recibido algo tan precioso, de tanto valor, pero no es para que lo guardamos y que muera con nosotros, sino es para que lo damos a la próxima generación. Y eso es lo que Pablo está haciendo a Timoteo aquí. Ahora también eso tiene que ser pasado intacto, no adulterado. Yo me acuerdo hace años atrás, muchos años atrás, que visité una familia que estaba asistiendo a la iglesia y esa familia tenía 3 chicos, chiquitos, no bebés ni nada, pero chiquitos. Y fui a su casa y ellos estaban siendo muy dedicados, habían hecho un pequeño negocio. Ellos estaban vendiendo cloro a todos los vecinos. Ellos llevaron cloro a casa y lo vendían a los vecinos. Entonces traté de demostrar interés en sus vidas y digo, ¿cómo va eso? ¿Cómo va su negocio? ¿Cómo funciona? El chico mayor, que probablemente tenía 10 años, dice, bueno, hacemos así, vamos al negocio y compramos cloro. Después tenemos botellas viejas que dicen cloro, y en esa botella ponemos la mitad con cloro, y la otra mitad ves esta manguera. Llenamos la otra mitad con agua. Y entonces, claro, ponemos la tapa y vamos casa a casa y damos a la gente un precio excelente. Y así podemos ganar dinero. Bueno, no sé si se entendió realmente lo que estaba haciendo, pero claro, estaba ganando dinero con un buen precio, pero ¿qué estaba vendiendo? Estaba vendiendo cloro adulterado, ¿no? Cloro que era más agua que cloro. No creo que son los únicos que han hecho eso en la historia, pero la gente pensaba que estaban comprando cloro, pero no estaban. Ellos recibieron cloro, pero entregaron agua con cloro. Cuando pensamos en esta verdad y esta sana doctrina que hemos recibido, debemos pasarlo sin adulterarlo. No debe ser cambiado. Un autor que hablaba de eso dice, si recibís oro, hay que entregar oro. Si recibís oro, no entregas bronce o plomo o joyas falsas o ser como algunos, ¿no?, que venden anillos en la calle y dicen, sí, ¿esto es oro? Sí, es oro, sí, claro, es oro. Y sabe que hay oro blanco y oro color oro, pero también algunos de la calle venden oro que aparentemente 3 días después se llama oro negro, oro verde, ¿no? ¿Han visto el oro verde? ¿No? Que ya dicen, bueno, esto no es oro. Entonces, esta verdad de la palabra de Dios lo recibimos, tenemos que pasarlo sin adulterarlo, sin cambiarlo. No debe ser adulterado por la cultura. La cultura alrededor nuestro siempre quiere invadir y afectar lo que nosotros creemos. Yo he visto esto por años con un tema, por ejemplo, como divorciarse, casarse de nuevo, y la cultura dice una cosa y lo dice. Y conozco a muchos pastores que me han dicho, bueno, tenemos que aceptar eso porque hay tantos que están en esta condición, entonces tenemos que ajustar lo que creemos para acomodarlos. O como un pastor que me dijo, interpretó bien la Biblia, y yo digo, ¿cómo funciona en su iglesia? Me dijo, no, esto no lo practicamos, es imposible practicarlo, es lo que creemos, pero realmente hablamos de otra cosa. Entonces adulteran la palabra de Dios y la sana doctrina para acomodar a la cultura. Hoy en día está pasando lo mismo con la homosexualidad, que la palabra de Dios es claro que eso es pecado y es perversión, pero como hay cada vez más y afecta ahora a algún nieto, algún familiar, entonces la cultura dice a la iglesia, tenemos que acomodar porque hay tantos. No tenemos que acomodar nada que la palabra de Dios nos acomoda. Entonces debemos pasar la sana doctrina de la palabra de Dios a la próxima generación sin ser adulterado por la cultura. No debe ser adulterado por intereses económicos.
Hemos visto en este libro que Pablo dijo en 1 Timoteo 6:5 que algunos estaban haciendo la religión, vamos a llamarlo, porque suponían que la piedad es un medio de ganancia. Y ellos dijeron, podemos ganar dinero con la iglesia, podemos ganar dinero. Pero para ganar dinero, bueno, por allí tenemos que adulterar la verdad de la palabra de Dios. Así será atractivo y podemos atraer a personas con dinero y podemos inducir a la gente a dar su dinero. Pero Pablo dijo que no es así. En 2 Corintios 2:17, Pablo dice, no somos como muchos que comercian la palabra de Dios. La palabra de Dios no se puede ser utilizado por comercio, es la palabra de Dios. Y sabemos que alrededor nuestro hoy en día hay muchos falsos maestros que adulteran el mensaje de la palabra de Dios para enriquecerse. Nosotros hemos recibido la sana doctrina, la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra de Dios y tenemos que entregarlo a la próxima generación, no adulterado por intereses económicos. Algunos adulteran el mensaje de la palabra de Dios porque quieren ser grandes. Grande parece que significa éxito, pero en la palabra de Dios grande no significa éxito, sino fidelidad a Dios significa éxito. Y nunca debemos alterar el mensaje de la palabra de Dios para que venga más gente a la iglesia. No debe ser adulterado por tratar de ser sofisticados. En el tiempo del Nuevo Testamento, muchos querían agarrar la filosofía griega, entonces querían adaptar la filosofía griega que afectaba la doctrina de la iglesia porque era muy sofisticado. Y por allí dicen a nosotros, ¿realmente crees las cosas que la palabra de Dios dice? ¿Realmente crees que eres pecador? No, nosotros no somos pecadores. Es muy popular pensar que no somos pecadores, pero eso no se explica el lío en el cual está el mundo en el cual vivimos. Pero el hecho de que Dios dice que todos nacimos en pecado, eso sí explica el mundo en el cual vivimos. Pero no adulteramos la palabra de Dios porque queremos quedarnos bien con un mundo que se cree sofisticado. No adulteramos el mensaje de la palabra de Dios por el marketing. No, el marketing es los que estudian cómo vender un producto. Nosotros no vendemos un producto. Y si bien gente viene a nuestra reunión y le gusta escuchar, por ejemplo, que nosotros digamos de acá, tú eres bueno, te vamos a animar, vamos a aumentar tu autoestima. Si alguien que te dice que eres pecador, no te preocupes, no es tanto así, no eres culpable de nada. Y si haces algo malo, no es pecado, es meter la pata, está todo bien. Y la gente le gusta eso y viene para eso, se sienten inspirados. El problema es que entran perdidos en sus pecados y se van perdidos en sus pecados. Porque solo pueden conocer a Cristo si entienden que son pecadores y necesitan salvación que viene por medio de la obra de Cristo en la cruz. Entonces no adulteramos nuestro mensaje para el marketing. Marketing, ellos no pueden decir cómo llenar la iglesia. Pero la Biblia no habla de marketing. Y no es la meta llenar la iglesia. Tenemos que entregar la verdad de Dios sin ser adulterado por psicología secular. La psicología secular parece ser muy sofisticado y está aceptado por todo el mundo hoy en día, pero tenemos que entender que la psicología secular está basada en la evolución. Entonces la persona que te está aconsejando, la persona que está tratando o dando terapia, cree que eres descendiente de un mono y que tu alma es un alma de un animal, y sabemos que los animales hacen lo que hacen por reflejo, entonces ellos van a trabajar en tu reflejo. Pero no van a trabajar en ti como un ser humano, un hombre hecho a la imagen de Dios, con un alma que Dios creó, con la habilidad de decir no al pecado y sí a la verdad, con la habilidad de reconocer que eres pecador, confesar tu pecado y conocer a Cristo. No van a reconocer esas cosas. Entonces no tenemos que adulterar nuestro mensaje por la psicología secular. Hay muchísimas cosas que quieren impactar lo que nuestra iglesia cree, pero la única cosa que puede impactar lo que creemos es lo que dice Dios. Y cuando lo que dice Dios choca con la cultura, la psicología, el marketing o cualquier de estas otras cosas, tenemos que asegurar que seguimos con la palabra de Dios no adulterado. Ahora, vemos también aquí que Pablo está escribiendo a Timoteo. Y Timoteo está solo en Éfeso para hacer estas tareas. Él está enfrentando los maestros de la iglesia que están en pecado, han adulterado el mensaje, no están predicando el mensaje, son falsos maestros, pero él tiene que hacerlo solo.
Entonces, en el mundo en el cual vivimos, en las generaciones que vienen, puede llegar el momento que tú tienes que ser fiel al Señor solo o no ser fiel. Y Pablo está diciendo a Timoteo, tú guarda todo lo que te ha sido encomendado. Es tu responsabilidad. Así que, hermanos, tenemos que defender este depósito de la verdad de Dios con nuestras vidas. Sobre los años en nuestra iglesia, hemos mantenido la verdad de Dios muchas veces a muy alto costo. Seguimos con principios de la palabra de Dios cuando el mundo nos criticaba. Seguimos con la verdad de la palabra de Dios cuando el mundo eclesiástico nos criticaba. Seguimos adelante con la verdad de la palabra de Dios cuando algunos miembros criticaron. Y muchas veces hay un costo para pagar, pero ¿sabe qué? Hemos sido dado un depósito que es la verdad de Dios. Y tenemos que asegurar que lo entregamos a la próxima generación intacto. Pablo decía esto a Timoteo y sabemos que Pablo pocos años después murió en Roma delante de Nerón, quien le cortó la cabeza por ser fiel a la palabra de Dios. Sabemos que todos los apóstoles murieron como mártires, siendo fieles a la palabra de Dios. Les cuento la historia de un hombre en la historia que siempre cuento esto en la clase de los miembros. Uno de los anabaptistas de Suiza, en los años 1520 y pico, que voy a mencionar se llamaba Miguel Sattler. Los anabaptistas eran parte de la Reforma y ellos entendieron por leer el Nuevo Testamento que en el Nuevo Testamento los que se bautizaron eran los que habían creído en Cristo como su Salvador. En su mundo, 100% de la población había sido bautizado como niños, como bebés. Era parte de su religión y era parte de su ciudadanía. Cada bebé que nació en Suiza en ese tiempo fue bautizado como bebé. Estos hombres leyeron la palabra de Dios y dijeron, ningún bebé se bautizó en la palabra de Dios y los que se bautizaron después de creer. Así que vamos a comenzar a bautizar a la gente grande después de creer. Comenzaron a hacerlo. En ese tiempo, Zúrich, la capital o la ciudad de aquel entonces, estaba gobernado por un concilio, pero el concilio gobernaba también la iglesia. Estaba todo mezclado porque no había libertad de culto. Y ellos dijeron, ya estamos bautizados, nos bautizamos como bebés. Y si ustedes van a comenzar a bautizar a los grandes, le vamos a multar. Está prohibido, no lo pueden hacer. Todo esto está bien documentado porque pasó solamente 500 años, todo documentado. Le dieron multas. Y los hombres dijeron, bueno, nos van a multar por bautizar a la gente después de creer. Tenemos que seguir la palabra de Dios, vamos a seguir bautizando. Siguieron bautizando y les daban multas. Entonces el concilio dijo, las multas no están funcionando porque no están escuchando a nosotros, están siguiendo lo que creen que la Biblia enseña. Entonces vamos a cambiar la multa y dar cárcel. Y comenzaron a encarcelar a los anabaptistas por bautizar a personas después de creer, lo que justamente hicimos hoy. Entonces ellos siguieron bautizando igual porque dijeron, la palabra de Dios dice que hay que bautizarlo después de creer y vamos a seguir la palabra de Dios. Entonces encarcelaron a algunos huyeron, algunos murieron corriendo de las autoridades, pero siguieron bautizando. Y el concilio dijo, esto tampoco está funcionando, así que un día votaron y declararon la pena de muerte por hacer lo que yo hice hoy. Si yo hubiera sido un anabaptista en el año 1526, por lo que yo hice esta noche en este bautismo, estarían buscándome para pena de muerte. Y ellos mataron a muchos anabaptistas. Realmente mataron a todos los líderes de los anabaptistas suizas. Anabaptista significa bautizar de nuevo, que es lo que ellos pensaron que los enemigos los llamaron eso. En aquel entonces a los herejes, entre comillas, normalmente los quemaron, pero a los anabaptistas les gustó burlarse de ellos por no matarles por quemarlos, sino matarlos por ahogarlos. ¿Le gusta la inmersión? Lo vamos a sumergir en el agua. Podés ir a Zúrich hoy en día y hay un lugar al lado, en el río y hay una placa que está allí y podés ver el concilio de allí, el edificio, el río, y la placa dice, aquí marca el lugar donde estaba el muelle, donde Félix Manz fue ahogado por bautizar a adultos y ser un anabaptista. Fue el lugar. Ahora, Miguel Sattler fue un anabaptista que bautizó a personas después de creer. Le detuvieron, le amenazaron, le pidieron que niega lo que él estaba haciendo. Él dijo, no, voy a ser fiel a la palabra de Dios.
Entonces ellos, y esto está documentado por testigos oculares, es algo que pasó en la historia, le llevaron a un lugar público, sacaron tenazas, lo calentaron hasta que estaba en rojo, blanco, lo que fuera, y después le sacaron la lengua. Y después le ataron a un carro y lo llevaron de ciudad a ciudad a ciudad para ponerlo en público. 5 ciudades, en cada ciudad calentaron las tenazas y sacaron un miembro de su cuerpo. Y en la última ciudad prendieron fuego y lo quemaron por haber obedecido la palabra de Dios. Pero gracias a Dios, como él no estaba dispuesto a adulterar la verdad de la palabra de Dios, aquí estamos nosotros 500 años después, bautizando libremente de acuerdo con la palabra de Dios, anunciando con estos bautismos que estos hermanos han muerto con Cristo y han resucitado. Miguel Sattler, que quiero conocerlo en el cielo, dio su vida para entregar a la próxima generación la verdad no adulterada. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Hoy en día nos llevamos un precio así, pero Dios quiere que se haga así. Debemos tener reverencia hacia la palabra de Dios. En 2 Corintios 4:2, Pablo dice, más bien hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Pablo dice, nosotros no adulteramos la palabra de Dios. Salmo 138:2, el salmista dice, porque has engrandecido tu palabra conforme a tu nombre. La palabra de Dios es engrandecido. Salmo 119, 161 dice, pero mi corazón teme tus palabras. Debemos temer la palabra de Dios, no en el sentido de sentarnos y tener miedo, sino de darnos cuenta que viene la palabra de Dios, de un Dios santo que se reveló a nosotros. ¿Y quién soy yo para adulterar lo que Él dijo? Y pasarlo a la otra generación diciendo esto es la palabra de Dios cuando no es. Isaías 66:2 dice Dios, pero a este miraré al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Debemos ver este depósito que el Señor ha dado a ti y a mí y a nosotros como iglesia. Fue entregado a nosotros y debemos guardarlo y debemos preguntarnos así. Ahora vamos a celebrar 40 años. ¿Qué es el depósito que estaremos entregando a la futura generación 40 años de ahora? Hoy estamos pasando, verdad a verdad. Todo lo que estoy predicando, tengo plena confianza en el pastor Javier. Esto no es para él, es para la iglesia, es para todos nosotros. Pero tenemos que estar siempre consciente de que Dios nos ha hecho un depósito y tenemos que guardar y proteger y cuidarlo y pasarlo a la próxima generación. Así que el primer consejo, guarda lo que te ha sido depositado. Ahora, número 2, y ya les aviso, punto 1 era 2/3 del mensaje, así que no se preocupen que cada punto va a ser así. Segundo consejo, evitar debates que no edifican. Dice Timoteo, guarda lo que te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia. Hay que evitar palabras vanas, hay que evitar palabras que no edifican. Aquí dice evita, que significa girarse, poner distancia, pegar la vuelta, quédate lejos. Es un participio que significa que es una de las cosas que hay que hacer para mantener intacto la verdad que el Señor nos ha dado. Y el Señor quiere que nosotros evitamos estas cosas. Dice, evita palabrería vacías y profanas y las objeciones. Ahora, hermanos, en los últimos 40 años de nuestra iglesia, doy gracias a Dios que hemos evitado muchas cosas que han girado alrededor nuestro, porque nosotros hemos girado y no nos hemos metido en palabras vacías. Hay algunos alrededor nuestro que las iglesias se han dividido sobre el tema de traducciones. La Biblia fue escrita en hebreo, arameo, en griego y tenemos traducciones. Y algunos han dicho, no, mi traducción es mejor que tu traducción. Y mi traducción es inspirado y tu traducción no es inspirado. Conozco iglesias donde no puedes ser miembro en vez de que si no crees que una traducción es inspirada. Ninguna traducción es inspirada. Pero gracias a Dios no hemos caído en esta trampa y peleado por eso cuando simplemente podemos decir, tenemos acá una traducción, es la palabra de Dios y podemos estudiarlo y entender lo que Dios nos está diciendo. Pero algunos
declaran, mi traducción es inspirada. Y ellos no pueden decir eso, no tienen idea que es así. Pero peleen por palabras así. Algunas iglesias se han dividido sobre, a veces se hace referencia a calvinismo, a arminianismo. Nosotros ni hablamos de calvinismo o arminianismo, simplemente predicamos la palabra de Dios y creemos lo que Dios dijo, en vez de pelear sobre esas cosas. Algunas iglesias se han dividido sobre la música. Y uno dice, a mí me gusta música así me gusta música así, y allá cada uno tiene su idea. Están tratando de ganar la batalla en su iglesia por el estilo de música que van a usar. Y yo entiendo que hay distintos estilos de música y nosotros tenemos música que está diseñada para adorar a Dios, pero lo que quiero marcar es que no hemos peleado sobre eso. No hemos tenido peleas, no hemos discutido, no se ha dividido la iglesia por cosas así. Hemos evitado palabras vanas por la prédica alegórica, donde alguien se pone el púlpito, dice 3 palabras de la Biblia para darle como si fuera de la Biblia y después habla cualquier cosa que no tiene nada que ver con la Biblia. Hemos evitado eso. Hemos evitado los que quieren poner fechas de cuando el Señor viene, que ha pasado muchas veces en la historia, aunque Dios dice que nadie sabe ni el día ni la hora, pero algunos declaran, yo sé cuándo viene, y se arma un lío en la iglesia. Muchas otras cosas así nosotros hemos evitado. ¿Por qué? Porque hemos quedado guardando la verdad de la palabra de Dios y hemos evitado palabras vacías y profanas que realmente no sirven. Hay algunos que se meten en lo que se llama numerología, ¿no? Por ejemplo, dicen que cuando los discípulos tenían una gran, ¿qué es la palabra? Cuando pescaron después de la resurrección y pescaron 318 peces. Ellos dicen 318 pesos. La palabra allí para eso es igual, 318, toman la palabra muerte y cada letra en hebreo tiene un valor y dicen la palabra muerte, si sumas el valor de las letras es 318, entonces pescaron 318 peces y eso significa que como el número es 300, que entonces hay 318 maneras de morir. Nada que ver con nada. Pero sacan del hebreo palabras numéricas y inventan absolutamente cualquier cosa que se pueda imaginar. Y hemos evitado esas cosas porque nos quedamos pegados a la palabra de Dios. 1 Timoteo 1:4 dice, ni prestarán atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por la fe. Nosotros queremos seguir adelante cumpliendo con la gran comisión, no peleando por cosas que la Biblia no comenta. En 1 Timoteo 6, 4 y 5 dice Pablo, de los falsos maestros está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada. No queremos esas cosas. No es necesario eso, pero tenemos que evitar palabras vacías que no tienen sentido, que son solamente para discusiones. En 2 de Juan, capítulo 1, versículo 10, dice, si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza de la Biblia, no lo reciben en casa ni lo saludan. Así que Pablo está diciendo, evitan cosas que no edifican, que no están basados en la palabra de Dios. Entonces dice 3 clases de palabras acá, dice palabras vacías. Vacías. Es uno que está hablando en voz alta, pero no está diciendo nada. Es sin valor, inútil, esas genealogías, especulaciones, inventos, cosas que Dios no ha dicho. En 2 Timoteo 2, 16 y 17 dice, evita las palabrerías vacías y profanas porque los dados a ellos conducirán más y más a la impiedad y su palabra se extenderá como gangrena. Eso es las palabras vacías y profanas que no vienen de la palabra de Dios. Tenemos que evitarlos. Segundo, dice palabras profanas. Palabras profanas son palabras no santas. La palabra profana en sí viene de la antigüedad, cuando los griegos tenían un templo dedicado a uno de sus dioses paganos. Todo el lugar del templo ellos lo llamaron sagrado. Y una vez que uno salió por la puerta y salió de la tierra del templo, estaba en tierra no santa, sino en tierra profana. Eso es de donde viene esta palabra.
La palabra de Dios es la santa palabra de Dios, es de Dios. Las palabras, la palabrería, las palabras que no son de la Biblia, las palabras que son para discutir, son palabras profanas, no son de Dios. Y no conducen a honrar y glorificar a Dios. Tenemos que cuidarnos de las novedades. Después de 2000 años, cuando hay una novedad en la iglesia, tenemos que tener cuidado. Entonces, las palabras profanas. Y después dice, y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia. La palabra objeciones, en la Reina Valera creo que dice contradicciones. En griego la palabra antítesis, que significa el opuesto. Ten cuidado de las palabras opuestas. En aquel entonces había un grupo que se llamaban los académicos y ellos dijeron esto. Ellos dicen que hay verdad y está el opuesto de la verdad. Y el opuesto de la verdad, ¿están listos para esto? También es verdad. Entonces la verdad es la verdad y el opuesto de la verdad es verdad. Las dos cosas son verdad. Esto es esta palabra antítesis. Y eso es lo que hoy en día llamamos relativismo. Significa que no hay verdad. Porque si la verdad es verdad, el opuesto es la verdad, entonces es imposible saber realmente qué es la verdad. Y si tenemos la palabra de Dios, pero el opuesto de la palabra de Dios también es la verdad, entonces no hay verdad. Y Pablo está diciendo, ten cuidado con estas personas porque ellos no creen que hay una verdad, pero nosotros tenemos la palabra de Dios que es la verdad de Dios. Es la verdad absoluta, es la verdad que nunca cambia, es la verdad que juzga todas las cosas, es la verdad que predicamos con autoridad, no porque el pastor tiene autoridad, sino porque estamos predicando lo que dice Dios y Él tiene autoridad. Aconsejamos con autoridad a pesar de lo que está pasando alrededor, porque aconsejamos con la palabra de Dios. Jesús oraba a su Padre y dijo, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Y nosotros tenemos la palabra de Dios. Y lo que contradice la palabra de Dios debemos evitar, girarnos y quedarnos lejos. Y Pablo dice que todo esto viene de la falsamente llamada ciencia. Aquí no está hablando de ciencia como en el laboratorio. La palabra significa conocimiento. Algunos estaban diciendo que tenían conocimiento elite. Es intelectualismo. Y Pablo lo llama pseudo, falso, mentira, los que dijeron que ellos fueron intelectualmente superiores y tenían conocimiento que los demás no tenían. Y es muy importante que entendamos una cosa. Hay muchas personas que no creen lo que Dios dice, que son más inteligentes que vos y son más inteligentes que yo. Y quizás tienen más títulos que tiene vos y que tengo yo. Quizás tienen más estudios, quizás son genios. Pero la palabra de Dios dice que la sabiduría del mundo los hace necios delante de Dios. Que es la locura de la cruz que salva a nosotros. Entonces nosotros tenemos la verdad de la palabra de Dios y no debemos estar intimidados o llevados por otro lado por la falsamente llamada ciencia. Los falsos maestros en el tiempo de Pablo pensaron que eran muy sabios y estaban tratando de proyectarse así. Pablo dice, ellos quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen, ni entienden las cosas. Sin embargo, hacen declaraciones categóricas. Están hablando fuerte como si tienen autoridad y están diciendo cosas contradictorias a la palabra de Dios. En 1 Timoteo 4:3 dice que ellos estaban prohibiendo a la gente casarse y mandando a ellos abstenerse de algunos alimentos que Dios los había creído para que con acción de gracia participen de ellos. Pablo decía en 1 Timoteo 6:5 que ellos eran privados de la verdad y hombres de mente depravada. Entonces, hermanos, tengamos cuidado de la falsamente llamada ciencia, y aquí está hablando de intelectualismo, de conocimiento, pero tengamos también cuidado hoy en día de los intelectos, de los intelectuales y los que hablan de la ciencia. Saben que hoy en día vivimos en un mundo que nosotros los cristianos tenemos que tener cuidado porque aparentemente parece que la ciencia es infalible. Todo el mundo cree, si la ciencia dice algo, tiene que ser así. Pero eso es totalmente falso. La ciencia ha cambiado lo que cree vez tras vez, tras vez, tras vez. Recuerden que dijeron que el mundo era plano. ¿El mundo es plano? No. La ciencia dijo, perdón, no es plano.
hace 180 años más o menos atrás, Darwin inventó la teoría de evolución. Menos mal que los científicos, la gente más inteligente del planeta en los últimos 180 años han podido estudiar y llevar la teoría de la evolución, encontrar las pruebas y hacer que ya no sea una teoría, sino una verdad establecido y probado. ¿Es así? No. 180 años, mucha gente muy inteligente, los mejores científicos, los que saben intelectualmente más que todos nosotros, han dedicado todas sus vidas a tratar de probar evolución. ¿Y qué encuentran? ¿Fue una teoría? Es una teoría. Y cuando morimos nosotros va a ser una teoría, y al final del tiempo en la tierra va a ser una teoría, porque es falso. Muchos de ellos saben que es falso, pero siguen adelante porque prefieren ser animales antes de rendir cuentas a un creador. Hemos visto en los últimos años lo que se llama la ciencia social. La ciencia supuestamente debe estar estudiando cosas y haciendo experimentos y probando, etc. Pero hoy en día es ciencia social. Cuando los gobiernos dicen que quieren cierto resultado, entonces la ciencia muchas veces sale con ese resultado. Hay cosas tan sencillas, hay gente importante aún en el mundo científico que dicen, ¿podés definir lo que es una mujer? Y dicen, no, ya no sabemos lo que es una mujer. Ahora, por siglos y siglos todos sabíamos lo que era una mujer y lo que era un varón, pero ahora ya no sabemos. Había una jueza aprobada para la Corte Suprema de Estados Unidos y una de las preguntas que le hicieron en su proceso de ser nombrado fue, ¿podés definir lo que es una mujer? Y ella fue una mujer y dijo, no puedo definir lo que es una mujer, no sé. Y eso es un reflejo de la ciencia sociológica, social, que cambia cuando el mundo quiere que cambie. Entonces, Pablo dice, evita eso, es falsamente llamado ciencia y no debemos caer en ese trampa. ¿Saben qué? Muchas iglesias en el mundo, porque la evolución vino con tanta fuerza y lo enseñan en todas las escuelas y casi todo el mundo lo acepta, muchísimas, quizás la mayoría de las iglesias en el mundo, decidieron llegar a esta conclusión. Génesis 1-11, donde habla de la creación, Adán y Eva, el pecado, la muerte, la torre de Babel, el diluvio. Génesis 1-11, ellos dicen, es inspirado, es la palabra de Dios, pero es mito inspirado. Es poesía. No había un Adán y Eva, no había una serpiente, no había pecado, no había una creación de 6 días. ¿Por qué hacen eso? Porque quieren acomodar la ciencia que dice que el mundo fue creado sobre millones y millones y millones y millones de años. No tenemos que hacer eso. Evolución es una teoría que no van a poder probar y nunca han podido probarlo. Hay cosas que demuestran que es falso. No voy a dedicar tiempo a eso ahora. Pero Génesis 1-11 nos dice de dónde vino el mundo, quién lo creó, cómo lo creó y por qué nosotros no somos animales y no somos hechos a la imagen de Dios y somos distintos de los animales. ¿Por qué pecamos y por qué morimos? ¿Y dónde puede haber redención? Así que no creemos en la falsamente llamada ciencia. Ahora, yo estoy nadie anima más que yo que vos estudiás. Estudiás la Biblia, estudiás en nuestra facultad, estudiás para tu carrera en la facultad donde tenés que prepararte para estudiar. Pero cuando la supuestamente o falsamente llamada ciencia te enseña cosas contradictorias a la Biblia, quédate con la Biblia y evita esas cosas. Entonces, eso es el segundo consejo. Primero, guarda lo que te ha sido depositado. Segundo, evita palabras que no edifiquen. Tercero, aprende del desvío de otros. Dice en versículo 21, la cual, estas cosas, palabras profanas, etcétera, la cual profesándola algunos se han desviado de la fe. Algunos de nosotros que somos más grandes de edad, miramos alrededor y decimos, me gustaría enseñar a fulano porque yo sé por dónde va a andar, ¿no? O sea, vemos una persona tomando malas decisiones y decimos, ya viví eso, ya sé cómo va a terminar y queremos rescatarlos de tomar las decisiones que está tomando.
Y a veces podemos enseñarles y escuchan, y a veces dicen, no, yo quiero experimentarlo yo, y tienen que romper su propia cabeza para saber qué es lo que va a pasar. Pablo nos está diciendo acá, miren alrededor y van a ver que los que no han guardado la verdad de la palabra de Dios y no han evitado palabras profanas, se han desviado de la fe. Desviar significa perder el blanco, alejarse, no seguir la fe como corresponde seguirlo. Vimos en 1 Timoteo 6:10, dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por lo cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe. 1 Timoteo 1:6, pues algunos desviándose de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería. Y en 1 Timoteo 1:18 en adelante, Pablo decía, guarda la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe, entre ellos Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás. Entonces, necesitamos aprender de otros. Ahora, una cosa muy importante que quiero que entiendan aquí, que Pablo está diciendo a Timoteo, algunos han profesado estas cosas falsas y se han desviado de la fe. Pero en Éfeso, los que se habían desviado de la fe, no se habían desviado de la iglesia. Así que eran muy peligrosos porque habían abandonado la fe, pero todavía estaban en la iglesia. Y algunos estaban enseñando en la iglesia, por eso Timoteo estaba allí corrigiéndolos. Ojo que tenemos que tener cuidado porque así la falsa doctrina entra en la iglesia cuando algunos se apartan de la fe, pero siguen adelante en la iglesia. Eso es lo que había pasado allí. Nosotros debemos estar conscientes mirando alrededor de lo que puede pasar aún en nuestra iglesia. Recuerden en Israel, piensen en Israel, el libro de Jueces en adelante. ¿Qué vemos allí? Siempre hay 3 generaciones. Una generación ama al Señor, sigue al Señor, obedece al Señor. La próxima generación vive de todas las bendiciones que venía de esa obediencia, pero se alejan de Dios. Y la tercera generación abandona a Dios y termina en la esclavitud. Y al final sus hijos tienen que clamar a Dios y pedir que el Señor los rescatara. El Señor los rescata, obedecen al Señor. Sus hijos otra vez viven las bendiciones de eso. Sus nietos otra vez se alejan de Dios, terminan en la esclavitud. Y así vemos, vez tras vez tras vez. Normalmente 3 generaciones. En el tiempo del Nuevo Testamento ha sido así también y podría dar un montón de ilustraciones en este momento, pero pensamos en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos. Princeton fue, yo inclusive llevé a mi pobre esposa, que yo voy buscando lugares, sitios históricos por todos lugares donde hay un pequeño lugar en Pensilvania donde si sabes dónde está, vas y hay un cartel grande que habla de la fundación de la Universidad de Princeton, que originalmente se llamaba la Facultad de Troncos. Y Dios lo utilizó, fue un lugar increíble, docenas y docenas y docenas de pastores excelentes salieron de ese lugar. Y Princeton fue puesto como una escuela presbiteriana para producir pastores. Uno de sus presidentes fue Jonathan Edwards, uno de los teólogos más importantes de la historia. Pero hoy en día, me imagino que sería casi imposible graduarse de Princeton creyendo que Cristo es Dios. Han negado la fe, han negado la palabra de Dios, han negado a Cristo, han negado los milagros, han negado la resurrección, han negado absolutamente todo. Si querés ganar mucho dinero y tener un lugar de prestigio, vas a Princeton, te gradúas de allí. De cristianismo, nada. ¿Cómo pasó eso? Algunos tenían el depósito, pero no lo pasaron a la próxima generación. O lo pasaron adulterado y adulterado, hasta que el lugar que fue establecido para defender la palabra de Dios, hoy en día no cree absolutamente nada. Ustedes saben de los bautistas del sur, porque hay muchos bautistas del sur en Argentina, pero ustedes nunca han escuchado de los bautistas del norte. Los bautistas del norte en Estados Unidos, que eran una iglesia que era fiel a la palabra por mucho tiempo, pero después no, por la misma razón. Y en los años 1920 y 1930 podés ver en la historia cómo vez tras vez tras vez, primero dijeron la palabra de Dios no es inspirado, después dijeron que Cristo no resucitó y después dicen que los milagros no ocurrieron, pero siguen adelante como iglesias. Muy triste. Y acá en Argentina, los bautistas del sur, que cuando yo llegué al país hace 43 años, fueron iglesias de sana doctrina y eran muy parecidos a la nuestra, pero hoy en día son todos carismáticos que dedican mucho más a liberación de demonios, de profecías y de milagros que a predicar la palabra de Dios.
y marcar la verdad de Dios. Pero todo esto digo para esto, hermanos, nosotros no somos exentos. Si pasó a Israel, si pasó a Princeton, si pasó a la Iglesia Bautista del Norte, si pasó a la Iglesia Bautista del Sur, puede pasar a nosotros también. ¿Y de qué depende? Depende que vos y yo recibimos ese depósito de la verdad, lo guardamos, lo preservamos, lo defendemos, lo guardamos no adulterado y lo pasamos a la próxima generación. Pablo dijo a la iglesia de tener cuidado de esas cosas. Dijo en 2 Corintios 11:14, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfracen como apóstoles de Cristo. Y no he de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, el falso maestro no se presenta, anuncia, soy un falso maestro, sino trata de entrar en forma amable, en forma carismática, en forma de ser bien recibido, pero no cambia el hecho de que después va adulterando la verdad que tenemos que defender. ¿Y cómo podemos evitar que seamos desviados? Todo depende de nuestra actitud hacia la verdad de la palabra de Dios. Déjame rápidamente decirles que tenemos que guardar el depósito. Tenemos que creer la palabra. Juan 5:24 dice, en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Tenemos que creer. Tenemos que guardar la palabra. Salmo 119:11 dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Debemos atesorar lo que nos da la palabra que necesitamos para vivir vidas santas. Job dijo lo mismo cuando dijo, he atesorado la palabra de su boca más que mi comida. Atesoro la palabra de Dios. Es importante para mí. Salmo 119:57. Tenemos que obedecer la palabra. El salmista dijo, el Señor es mi porción. He prometido guardar tus palabras. En Juan 8:31 tenemos que permanecer en la palabra. Jesús decía a los judíos, si ustedes permanecen, moran en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Debemos morar en la palabra, debemos vivir en la palabra y debemos permanecer en la palabra toda la vida. Debemos, como vimos en Judas 3, debemos luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Tenemos que tomar en serio mi responsabilidad de tomar el depósito de la verdad y pasarlo a la próxima generación, y entonces debo luchar ardientemente. 2 Timoteo 4:2 dice, debemos predicar la palabra. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Cuando tocamos un tema en la palabra de Dios que no es cómodo, que no es lo que la cultura cree, que no es lo que nosotros queremos escuchar, tanto el pastor presente como el futuro pastor lo predicamos igual, tal cual como la palabra de Dios lo dice. Si no, indirectamente estamos adulterando el mensaje que predicamos a la iglesia. En Hechos 17:11 dice que debemos escudriñar la palabra. Dice, los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras. Nosotros queremos que hagan eso. Cuando nosotros predicamos la palabra, que estén allí mirando para asegurar que lo que predicamos es lo que la Biblia dice. Les invitamos a hacer eso, les animamos a hacer eso. Porque la única palabra que sirve es lo que dice la palabra de Dios. Así que si vamos a guardar ese depósito, si vamos a evitar palabrería, si vamos a no ser desviados de la fe, necesitamos tener una actitud en cuanto a la verdad de la palabra de Dios, que es un depósito sagrado que nosotros tenemos que defender, proteger, hasta dar nuestras vidas y pasarlo a la próxima generación. Te pregunto, ¿qué parte en tu vida tiene la verdad de la palabra de Dios? Y te animo a no desviarse, sino a pasar el depósito a la próxima generación. Cuarto consejo, que va a llevar un momento nomás, esperar en la gracia de Dios. Pablo termina la carta diciendo, la gracia sea con ustedes. Como mencioné al principio, la palabra ustedes es plural. Está hablando a Timoteo, pero todo eso está dado para toda la iglesia de Éfeso. Plural, esto es para todos. El favor de Dios que necesitamos para guardar el depósito que el Señor nos ha encomendado. Es por el favor de Dios, la gracia de Dios que lo podemos hacer. Nosotros esperamos en la gracia del Señor. Si somos salvos, fuimos salvos por gracia. ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? Porque
porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Solo podemos ser salvos por el favor de Dios, la gracia. El que trate de ganar la salvación no lo puede hacer porque eres pecador. No hay nada que podés producir para ganar la salvación delante de Dios. Es por gracia. Así que nosotros que somos salvos, esa gracia que con el cual Pablo los bendecía, es la gracia que nos salvó. Si tú estás presente en esta noche y no conoces a Cristo como Salvador, necesitas comenzar recibiendo la gracia de Dios. No es por obras. No hay obra que tú puedes hacer para lograr el cielo. No hay rito religioso que tú puedes hacer para merecer el cielo. Bautizarse sin creer en Cristo como Salvador no te sirve de nada. Cristo murió por todos nuestros pecados. Es suficiente. Y cuando yo confío en Cristo como mi Salvador, Él me salva por gracia. Si el Señor me da lo que merezco, me manda al infierno para siempre. Pero el Señor me da por gracia lo que no merezco, por su misericordia. Y yo recibo perdón y recibo vida eterna cuando simplemente creo en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Pero esta misma gracia que nos ha salvado y te puede salvar hoy si no conoces a Cristo como Salvador, es la gracia que con el cual Pablo les bendice el favor de Dios sobre ellos en general y sobre el tema que estamos viendo hoy de guardar el depósito. Así que, hermano, el Señor te ha encargado un depósito. En la verdad de Dios, la palabra de Dios, la sana doctrina. Fuiste salvo por esa verdad, has crecido por esa verdad, te llenas de esa verdad, tenés que conocer cada vez más esa verdad. Y tenés que atesorarlo, cuidarlo, protegerlo. Pero después tenés que entregar esa verdad. ¿Y dónde lo entregamos? Muy simplemente comenzamos entregándolo a nuestros hijos y a nuestros nietos. La palabra de Dios dice que debemos enseñarles, criarlos en la amonestación del Señor. Así que, hermano, tome ese tesoro. No digas, voy a dejar a mis hijos creer lo que quieren creer. No. Sus hijos cuando son chiquitos, enseñarles la verdad de la palabra de Dios. Estás pasando este gran tesoro que ha sido depositado en ti. Debemos también entregar esta verdad a la próxima generación en la iglesia. En este mismo momento, mientras que yo predico arriba, tenemos maestros dedicados que están enseñando a nuestros hijos, entregándoles este depósito de la verdad, de la palabra de Dios. Les están enseñando las historias de la Biblia, les están enseñando, aplicándolos a sus vidas. Gracias a Dios por esos maestros que están haciendo eso. Quizás vos debes ser uno de esos maestros en la iglesia, enseñando a la próxima generación. Como doy gracias a Dios por las mujeres, la mayoría de las cuales ya están con el Señor, con la excepción de uno que creo que tiene 99 años, el único sobreviviente de mi niñez, que semana tras semana, tras semana, tras semana, cuando yo fui un niño, me enseñaron este depósito, me lo pasaron a mí. Cuando era joven y podía aprender fácilmente, me enseñaron la palabra de Dios. Entonces, entregar la verdad a tus hijos y nietos, entregar la verdad en la iglesia, en construir en arca, en dulos a los adolescentes, en impacto a los jóvenes, entregándoles la palabra de Dios. Debemos apoyar al nuevo pastor. El nuevo pastor que ustedes han elegido va a predicar la verdad. Él va a defender la verdad. Él les va a entregar la verdad. Y ustedes lo pueden apoyar por animarle, que quieren que él sea fiel a la palabra de Dios y que predica la palabra de Dios. Ustedes pueden apoyarle por acompañarle en tomar la palabra que él les enseña y obedecerlo y también enseñarlo a la próxima generación. Pueden apoyar al próximo pastor por tomar tú la responsabilidad de pasar la posta de la verdad a la próxima generación. Y juntos evitar palabras vanas y profanas. Que no seas tú uno que introduce en la iglesia esas palabras vanas y profanas que desvía a la iglesia de ese depósito que el Señor nos ha dado. Y debemos vivir por la verdad absoluta de la palabra de Dios. Pablo estaba en transición acá, estaba pasando la posta a Timoteo. Nuestra iglesia está en transición. 2 hombres, 2 tiempos, 2 épocas, 2 momentos en la historia, una sola verdad, una sola verdad. Entonces algunos estaban, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a cambiar?
Bueno, van a cambiar cosas, pero no va a cambiar lo que importa. No va a cambiar esto. Esta mañana tuvimos visitas que vinieron por segunda vez y yo les hablé después de la reunión. Estaban muy entusiasmados, muy contentos por estar en la iglesia. Y me hablaron como esta es nuestra iglesia, vamos a seguir viniendo. Y después dijeron, ¿pero qué es lo que dijiste? Entonces, el único que han escuchado predicar soy yo. Y dijeron, ¿pero entonces vos te vas? Yo digo, no, yo me quedo, pero voy a ser copastor. ¿Y entonces quién va a predicar? Yo dije, no te preocupes. Hay uno que predica con el mismo estilo en el sentido de que te da el mensaje de la palabra de Dios y también él habla español. ¿Sí? Así que se pusieron contentos con eso, pero lo que no va a cambiar es la verdad de la palabra de Dios. Y eso es lo más importante. Así que estamos en ese momento. Tu deber es tomar ese depósito que el Señor te ha dado, guardarlo, protegerlo y asegurar que lo pasás a los que vienen después de nosotros. Quiero terminar. Esto ha sido para creyentes, pero también hablé, si no conoces a Cristo como Salvador, te compartí lo que dice la palabra de Dios. Podés tener perdón de pecados hoy. Podés tener vida eterna hoy. Porque Cristo ya proveyó todo lo necesario para que tú seas salvo. Pero no depende de tus obras, no depende de tu religión, no depende de ser un bautista, no depende de ser bautizado, sino depende de lo que Cristo hizo en la cruz. Cuando Él murió, Él hizo lo suficiente para pagar por todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Y simplemente tenés que darte cuenta que vos no vas a poder. Y ir al Señor, podés hablarle ahora mismo en tu corazón. Ir al Señor y reconocer que eres pecador y que necesitas de un Salvador. Y creer en tu corazón que Cristo, siendo Dios en carne, llevó sobre Él tus pecados en la cruz y resucitó para darte vida. Ponga tu fe en Cristo hoy. Y Él por su gracia te salvará. Oremos. Señor, te damos gracias por estas palabras. Te damos gracias por marcarnos y enfatizarnos en este pasaje la gran importancia de este depósito que has dado. Señor, te damos gracias. Cada uno de nosotros que conocemos a Cristo como Salvador, te damos gracias por esa persona que nos predicó el Evangelio. Te damos gracias por esos maestros que nos enseñaron la palabra de Dios. Te damos gracias por esos pastores que nos predicaron la palabra de Dios. Te damos gracias por las personas que invirtieron en nosotros, en discipulado, para que nosotros podamos conocer la verdad de la palabra de Dios. Estamos agradecidos, Señor, que ellos pasaron el depósito a nosotros. Ahora, Señor, pido que cada uno de nosotros, en particular y como iglesia, que podamos reconocer que nos has dado algo de gran valor y que es nuestro deber protegerlo y pasarlo no adulterado a los nuevos creyentes, a los próximos que vienen, a los que necesitan escuchar del Evangelio y también a nuestros niños y hijos y nietos. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en los próximos 40 años a guardar el depósito que has encomendado a nosotros. Pedimos, Señor, si hay alguien presente que no conoce a Cristo como Salvador, que en este mismo momento puede reconocer que es pecador y que necesita de un Salvador y que Cristo es ese Salvador. Pedimos que en este mismo momento pueda hablar contigo en su corazón y confiar en Cristo como su Salvador. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.